Damos inicio entonces a esta sesión en la que con mucho gusto quiero compartirles, era con mucha alegría, el día de hoy no puede ser con tanta, les quiero compartir los resultados de nuestra auditoría de certificación. Bien, el Sistema Nacional de Certificación de hospitales, que en realidad abarca más allá de hospitales, sino todos los establecimientos de atención médica, es colaborar con los hospitales para mejorar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. ¿Qué es lo que evalúan los auditores? Evalúan las metas internacionales de seguridad, que están, pues son acciones concretas avaladas por expertos a nivel internacional con respecto a los puntos que pueden generar una diferencia sustantiva en la seguridad de la atención. Y son estos 6 que ustedes ya conocen. Los estándares centrados en el paciente, que tienen que ver con la atención concretamente, y los estándares que son de apoyo en la gestión para la atención. El estándar, ¿qué es? Es un enunciado que define expectativas de desempeño. Eso es un estándar, ¿sí? Esta expectativa puede ser del desempeño, de la estructura o procesos, y que deben estar implementados para que podamos brindar una buena atención, tanto en tratamiento como en diagnóstico, para que todos ellos sean seguros y de buena calidad. Cada estándar tiene lo que se conoce como elementos medibles y que son los requisitos del estándar a los que se les asigna una calificación durante el proceso de auditoría. Hay 4 valores que pueden dar los auditores a cada uno de esos elementos medibles. Uno es que no se aplica, o sea, que no aplica por el tipo de servicio el que están auditando. 0 significa que no cumplimos. 5, que se cumple de manera parcial, y 10, que se cumple totalmente. Entonces, con base en ello, si el hospital obtiene una calificación entre 5 y 5.9, le dan una certificación de vigencia de 1 año. Si cumple entre 6 y 8.9 es de 2 años, y si el hospital obtiene una calificación final mayor de 9, la certificación es por 3 años. De esos estándares, de esos elementos medibles, se dividen en 3 grupos: indispensables, que son 391, necesarios, que son 64, y convenientes, que son 61. ¿Cuántas observaciones tuvimos en el hospital? No hay institución perfecta. O sea, todos tienen algo que puede ser mejorado. De las observaciones que nos hicieron los auditores, ninguna fue incumplimiento, eso quiero resaltar. Son oportunidades de mejora, son situaciones en las cuales sacamos 5, se puede decir, ¿no? De 0, 5 y 10 sacamos 5, o bien porque no tienen el tiempo suficiente de madurez, o bien porque nos falta todavía y podemos mejorar. De acuerdo a ese modelo, entonces, de las metas internacionales de seguridad nos hicieron una observación. De los sistemas críticos, 2 observaciones respecto al sistema de farmacovigilancia, 2 en cuestiones de seguridad de instalaciones, 1 en cuestión de prevención de infecciones y 1 en competencia y educación del personal. Con relación a los estándares de atención, estos son 4 en atención de pacientes, 2 en la evaluación del paciente y 1 con relación al cumplimiento de los derechos del paciente y su familia. No voy a abordar todos, nada más voy a abordar los que tienen que ver con la práctica médica en este momento. En relación les decía yo, a competencia y educación del personal, nos observaron que no se realiza una evaluación del desempeño de los médicos credencializados, ¿sí? Entonces,
nuestro hospital tiene como oportunidad de mejora, con el trabajo y colaboración de todas las especialidades, establecer algún tipo de sistema de medición que nos permita conocer el grado de avance en calidad de la atención médica propiamente dicha. Es decir, por ejemplo, en ortopedia, si estamos hablando de cirugía de rodilla, pues establecer un sistema que nos permita ver por dónde andamos en calidad en la cirugía de rodilla, ¿sí? Por especialidad, por médico, etcétera, no para hacer señalamientos públicos ni enjuiciamientos, sino para poder establecer qué cosas hay que hacer para mejorar, y así sucesivamente. Eso pues lleva mucho tiempo, es algo que debemos trabajar con cada especialidad y eso es algo que vamos a hacer en este año. La siguiente observación es que tiene que haber una evaluación de valores y creencias que tengan que ver con las creencias respecto a la atención o respecto a la enfermedad, ¿sí? Que no estamos valorando. Por ejemplo, hay gente que no solo tiene que ver con aspectos de religión, por ejemplo, que sabemos que los testigos de Jehová no aceptan transfusiones sanguíneas, eso sí lo investigamos, pero creo que es lo único que investigamos. De ahí en fuera hay muchas otras cosas que por ejemplo, en algunas poblaciones tienen que ver con sus creencias muy arraigadas de usar, no usar, o de respetar ciertos momentos de oración, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que conocer para poder respetar ese derecho que tiene el paciente, siempre y cuando no interfiera con su proceso de atención. Lo mismo, los estándares establecen que tengamos una evaluación psicológica de tamizaje, ¿sí? ¿Esto qué es? O sea, una evaluación psicológica general que nos permita saber si existe algún riesgo o alguna situación que deba ser atendida con mayor profundidad, ya sea por psicología o por psiquiatría. Eso no lo tenemos y es un estándar de esos convenientes, pero no es ni necesario ni indispensable, pero sí es conveniente, también lo vamos a trabajar. Por ejemplo, en esta parte de la identificación de valores y creencias, ya definimos un formato que estamos por poner a funcionar, en donde vamos a ver si quiere conservar, por ejemplo, algún artículo religioso o alguna cosa durante su estancia hospitalaria, si tiene algún hábito o costumbre que solicita que se respete, etcétera. ¿Sí? Eso está en proceso y ya en breve lo vamos a poner a funcionar. Aunque tenemos una evaluación nutricional de tamizaje, nos hicieron la observación que qué pasa cuando identificamos un paciente, sobre todo en pediatría, identificamos un paciente pediátrico que tiene algún riesgo, ya lo identificamos en el tamizaje y no hacemos nada más allá. Entonces, lo que marca el estándar es que debemos tener un plan para hacer una evaluación ya más profunda a esos pacientes que identificamos con algún riesgo. También estamos en proceso de implementación. Por último, y esto sí tiene mucho que ver con las diferentes especialidades, hay un proceso que se llama evaluación temprana del alta, que quiere decir que no es para todos los pacientes, sino para algunos pacientes que desde un inicio ya sabemos que van a tener requerimientos especiales a su egreso. Por ejemplo, un paciente que fue operado de columna, a lo mejor sabemos que a su egreso va a requerir ciertos apoyos, o un paciente de cadera o alguna cosa así, que a lo mejor va a requerir una andadera o va a requerir un asiento especial para el baño. Todas esas cosas, el propósito de ese estándar es facilitar que al egreso del paciente cuente con todo lo necesario que va a requerir en su casa. Entonces, esos casos pues son claramente identificados y que podemos empezar a trabajar para definir cómo identificar desde un inicio qué va a requerir el paciente a su egreso, trabajar el hospital para apoyarle, ya sea proporcionándole lo que requiera o bien contactándole con alguna empresa, alguna entidad que se lo pueda surtir para su casa y que no tenga ningún problema. Un paciente que va a salir con un tanque de oxígeno, qué sé yo, ¿no? Todo eso se puede prever y se puede ayudar al paciente para que tenga todo y no después, ya que está en su casa, ande los familiares como locos tratando de conseguir lo que necesita.
necesita. A eso se refiere esto, y esto es algo que vamos a empezar a trabajar en reuniones específicas con las diferentes especialidades para que nos ayuden a identificar en qué casos es necesario hacer esto. Uno de los puntos más importantes fue que los consentimientos informados no estamos documentando los beneficios, los riesgos y las alternativas de cada paciente a ese tratamiento que le estamos ofreciendo. Eso es real, ni los formatos son lo suficientemente extensos para hacerlo, ni tampoco en los espacios que tiene hablamos de esto, de que no nada más decimos lo que le vamos a hacer al paciente, pero no decimos cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, y esto es muy importante que deba conocer y que tenga firmado el paciente. Particularmente nos damos de topes contra la pared cuando hay una complicación o cuando hay una demanda o cuando hay una queja, que nos damos cuenta que decimos es que sí le dije, y no ponemos en duda que se le haya dicho, pero no hay evidencia de que se le haya dicho y de que el paciente haya aceptado, que se le indicó, se le explicó y que él aceptó esos riesgos. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar para mejorar. Por último, nos hablan de que necesitamos analizar la morbimortalidad materna independientemente del Comité de Morbimortalidad, o sea, tenemos que estructurar un comité específico de morbimortalidad materna y perinatal, que ya estamos trabajando para su implementación, y este comité tiene que verificar no solo la morbimortalidad en general, sino también la asociada a la operación cesárea, porque como todos ustedes saben es una práctica muy común en nuestro país, en el medio privado, y que bueno, es parte del interés de la Secretaría de Salud analizar esto. Y bueno, esto tiene que ver también con el punto anterior. Otro punto importante es el programa de control de calidad del proceso de atención anestésica. No tenemos un programa como tal respecto a la calidad del proceso de atención anestésica y que vamos a empezar a trabajar con los anestesiólogos durante el transcurso de este año. Con todo eso, pues les comparto que esta es la notificación de vigencia del certificado. Me mandaron la certificación con una vigencia del 10 de enero de 2017 al 10 de enero de 2020. Esto es, obtuvimos nuestra certificación por 3 años. Pero, algo importante, esta certificación de 3 años la obtuvimos con una calificación de 9.6, que es bastante buena, ¿sí? Entonces, yo, antes que otra cosa, quiero decirles que este es el resultado del trabajo y compromiso de todos y cada uno de nosotros con el hospital y con la calidad. Y por eso yo les quiero agradecer y les pido un aplauso para todos ustedes y para todos por este resultado. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son nuestros retos? Para 2017, nuestros retos son, pues, evidentemente, solucionar, trabajar, implementar todo aquello que debamos realizar para atacar las áreas de oportunidad que nos fueron señaladas y otras que no nos fueron señaladas, pero que nosotros hemos identificado de manera local. Otro punto es fortalecer el programa de cultura de calidad y seguridad, aun cuando vemos ya mucho más compromiso, mucho más entusiasmo en general por parte del personal, por parte de los médicos, todavía nos falta mucho. Entonces tenemos que trabajar en eso. Integrar el programa de calidad de las nuevas áreas, estamos por abrir nuevos servicios, en primer lugar la nueva torre, que por cierto, entre paréntesis les comento, esta nueva torre, el compromiso de entrega de los arquitectos es alrededor de la primera semana de abril y mientras nos entregan la licencia de funcionamiento, pues estamos estimando un mes aproximadamente para la apertura.
Y ahí, pues como ustedes saben, van a estar los quirófanos de cirugía ambulatoria, el área de recuperación, las habitaciones ambulatorias, otros servicios como son check-up, como son clínica de obesidad, como es endoscopía, que no es nuevo, se va a reubicar allá, el área de clínica de mama, entre otros. Entonces tenemos que trabajar para que integrar a esas áreas dentro del programa de calidad, también es uno de los retos de este año. Nosotros nos certificamos, el Consejo va actualizando sus estándares. Entonces, nosotros nos certificamos con la versión 2012. ¿Por qué? Porque desde el 2013 se hizo la solicitud al Consejo de la recertificación y por razones que desconozco no habían podido venir sino hasta ahora en 2016. Entonces nos certificaron con los estándares que estaban vigentes entonces, pero ya hay una nueva versión, la de 2015. Vamos a trabajar para integrar nuestro programa a esos estándares nuevos. Y si en el Inter, que probablemente en 2018 vuelvan a actualizarse, pues también vamos a trabajar en su momento para que nuestro programa esté acorde a esos estándares nuevos. Nosotros contamos con el distintivo H, que es otra certificación de calidad, esto es exclusivamente para las cocinas. Contamos con esta certificación tanto en la cocina de pacientes, la cocina que tenemos aquí en el sótano, como en la cocina del Rincón Azul. Entonces tenemos que trabajar para mantener de manera permanente esa certificación vigente. ¿Qué pasa en 2018? Pues para 2018 tenemos que trabajar para durante este año y el que sigue es trabajar para poder lograr una certificación como hospital de amigo del niño y de la madre, que implica el nacimiento amigable, que implica la lactancia materna, etcétera. Alinear nuestro programa con el programa de empresa socialmente responsable. Entonces tenemos que trabajar también para cumplimos de hecho porque estamos certificados como tal, pero como que es algo que como que lo tenemos como muy al margen, muy aparte y necesitamos integrarlo a todos nuestros procesos. Bueno, y por último, pues después de eso y todo lo que ya les platiqué de actualizaciones permanentes, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que trabajáramos para lograr la certificación internacional. Eso no es fácil, no es de que ya me inscribí, ya me certifiqué, para eso hay mucho trabajo por hacer. La Joint Commission International marca que se requiere un trabajo entre 3 y 5 años para prepararse para la certificación internacional. Entonces, bueno, primero tenemos que consolidar muy bien nuestro hospital en las prácticas de calidad y seguridad nacionales para después aspirar a una certificación internacional que, ¿por qué no? Digo, la única razón, creo yo, por la que diríamos no, pues es porque es carísimo, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues yo creo que podemos hacerlo y creo que es un muy buen reto para todos nosotros el lograr una certificación internacional que nos ponga en otro nivel de calidad en los hospitales tanto de Puebla como de México. Pues esto es todo lo que yo traigo para presentarles, que es muy breve, yo no quiero quitarles más tiempo. Realmente es muy satisfactorio para mí en lo personal ver este trabajo, este compromiso de parte de todos, el entusiasmo de nuestro personal que va desde el que barre hasta todos, ¿sí? Y el entusiasmo de los médicos de preguntar, de informarse, de trabajar para que las cosas funcionen mejor. Yo recuerdo que hace pues quizás un año, cuando empezamos a trabajar en el time out, en los consentimientos informados, en que el paciente realmente estuviera informado y no como a mí me tocó ver en algunas ocasiones, en donde el consentimiento informado era responsabilidad del asistente del consultorio, del médico, y me tocó ver una vez llegar corriendo a un asistente al área de preoperatorio a pedirle a la paciente, oiga, fírmeme aquí por favor, y la paciente no sabía ni qué estaba firmando, ¿no? Eso no se vale, porque no es el papel no es lo que importa es que realmente le estemos informando lo que le debemos informar a los pacientes y que dejemos evidencia en el expediente de que lo hicimos. El papel ese
papel tiene ese sentido. No es por cumplir un papel, es por cumplir la información que le tenemos que dar y por seguridad de ustedes mismos, dejar constancia en el expediente de que sí lo hicimos. Entonces, yo recuerdo que había gritos y sombrerazos. Ahora, pues todavía hay, pero la cantidad es mínima en relación a lo que había hace un año. Y eso habla, pues, a lo mejor entró a fuerza, ¿verdad? Pero después, poco a poco, se ha hecho una costumbre y es una buena costumbre. Creo que vale la pena trabajar en todos estos estándares que nos permiten realmente mejorar la calidad y la seguridad de nuestros pacientes. Y yo les invito a seguirse sumando a todos estos esfuerzos, a que si ustedes tienen ideas, tienen sugerencias, todo es perfectible, no hay nada escrito, nada es perfecto. Esto que hemos logrado con esta calificación de 9.6, pues ojalá que la siguiente la pasemos con 9.9. Y no digo con 10 porque pues todo es perfectible, siempre habrá observaciones para mejorar. Pero bueno, ¿por qué no, verdad? O sea, ¿por qué no lograr una mejor calificación? Pues podemos, y eso depende de qué tanto realmente tengamos el interés y la constancia de seguir trabajando en esto, no por una calificación, sino por el bien de nuestros pacientes, por la convicción de que lo que estamos haciendo vale la pena hacerlo. Y ese mensaje va sobre todo para nuestro personal, que se entusiasma muchísimo cuando hay una certificación y le echa todas las ganas del mundo. Y después como que empezamos a bajar la guardia y no debe ser. De nosotros depende que nuestros pacientes salgan bien atendidos, con seguridad, con calidad. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes, les agradezco su presencia y les invito a que se informen, a que pregunten, que sugieran, que todas sus observaciones, todas sus opiniones son bienvenidas. ¿Hay algún comentario, alguna cosa que quisieran agregar? ¿No? Pues muchas gracias por su presencia.